Entonces, decía, el día de hoy vamos a iniciar la parte de la unidad 4, la evaluación financiera de proyecto. Y lo primero que vamos a ver ahí son los conceptos, ¿verdad? Los conceptos de evaluación. Entonces, la evaluación, recordemos, de un proyecto representa una investigación, representa un análisis, normalmente para poder tomar decisiones en cuanto a decidir si un proyecto se debe o no se debe de realizar. O sea, hacer una elección racional de los recursos que tiene la empresa, y para eso pues es necesario tener una adecuada cantidad de información y en base a esa información analizarla y poder tomar directamente una decisión al respecto. En la evaluación decimos, vamos a emitir un juicio sobre la bondad de conveniencia de una proposición. O sea, vamos a tomar en cuenta si se conviene o no conviene llevar a efecto una alternativa de inversión, tomando en cuenta siempre los objetivos para los cuales es creado normalmente un proyecto. O sea, si vamos a tomar decisiones, tenemos que ver que se cumplan, en este caso, los objetivos para los cuales es desarrollado un proyecto. Entonces, en eso consiste directamente la evaluación, emitir un juicio, determinar qué alternativa es conveniente o si tenemos varias alternativas, qué alternativas de todas ellas podemos llevar a efecto para poder materializar lo que nosotros queremos con el proyecto de inversión. Eso en cuanto, ¿verdad?, a lo que es realmente el concepto. ¿Por qué se necesita evaluar? Bueno, ya decíamos que la evaluación normalmente era emitir un juicio y por ende recordemos que no todos los inversionistas tienen recursos y como no hay suficientes recursos, normalmente pues vamos a ver si la utilización de esos recursos escasos que cuenta o que tiene el inversionista se van a utilizar de la mejor manera. Para eso tenemos que ver, ya lo decíamos, el cumplimiento de los objetivos que se persiguen directamente con el proyecto desde las perspectivas, en este caso, que se pueden analizar. Normalmente un proyecto puede tener perspectivas múltiples a la hora de poderse llevar a efecto. Entonces necesitamos seleccionar una alternativa de manera racional para poder ver la utilización adecuada de esos recursos que son escasos. Pues todo inversionista pues tendrá que valorar la conveniencia o no conveniencia de llevar a efecto el proyecto. Otro elemento acá es cuándo se debe de evaluar, o sea, cuándo llevar a efecto las evaluaciones del proyecto. Las evaluaciones se pueden hacer en diversos momentos de tiempo. Normalmente nosotros decimos una evaluación al final de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Recordemos que al inicio del curso hablamos del ciclo de vida, ¿verdad? La parte de la inversión, la preinversión, la inversión y la etapa de operación, que son las 3 etapas del ciclo de vida. Entonces, al final de cada una de las etapas, pues se puede llevar a efecto una evaluación. Otro lo podemos hacer dentro de la fase. O sea, ya dentro de la fase, recordemos que en la parte de la preinversión tenemos normalmente las fases de idea, de perfil, de prefactibilidad, factibilidad. Entonces, ahí se puede hacer también una evaluación. Normalmente, cuando el proyecto ya se redacta completamente, o sea, cuando el proyecto ya está elaborado, ya tenemos toda la información, entonces es necesario llevar a efecto una evaluación también. Otro es cuando se necesita financiamiento para la parte del proyecto porque el inversionista no dispone de fondos, obligatoriamente pues tendrá que presentarle a una institución financiera, llevar a efecto una evaluación del proyecto sin financiamiento para que la institución financiera le pueda otorgar algún tipo de financiamiento. Otro es después que termina la etapa de inversiones. En la etapa de inversión, normalmente no necesariamente lo que se pronosticó en la parte de la preinversión va a ser exactamente igual a la etapa de inversión. Pueden haber cambios y estos cambios hacen de que la evaluación a la hora de tomar las decisiones cambie. No significa de que ya un proyecto cuando esté en etapa de inversión lo vamos a dejar de hacer.
sino de que lo que hacemos en la etapa de inversión es para ir haciendo ajustes en la medida de lo posible y que el proyecto siempre permanezca rentable. Lo mismo sucede cuando hacemos la evaluación en la etapa de operación. Ya cuando el proyecto está operando o está en funcionamiento durante el primer año, el segundo, el tercero, etcétera, cualquiera de los años que esté operando, también hay que hacer una evaluación. Las evaluaciones en los diferentes momentos de tiempo son con carácter de ir viendo o comparando la realidad, lo que está sucediendo en la realidad con lo que se tenía pronosticado desde la etapa de preinversión. Entonces es necesario tener presente evaluaciones en diferentes momentos de tiempo. La evaluación no solamente se hace al inicio, la evaluación se hace en la medida que el proyecto va entrando en cada una de sus etapas y de su fase, hay que ir haciendo una evaluación de carácter financiero o una evaluación de carácter económica también. Eso dependerá del tipo de evaluación que nosotros vayamos a realizar. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Los tipos de evaluación tenemos primero la evaluación financiera, que decimos que es cuando el proyecto se evalúa desde la perspectiva de un agente de la economía. Recordemos que agente de la economía puede ser un inversionista, puede ser una empresa, puede ser una institución del Estado, puede ser cualquier ente que tenga interés en invertir desde el punto de vista de la perspectiva propia de ese agente económico. O sea, lo que interesa es la rentabilidad, la ganancia como tal. Entonces, desde esa perspectiva se hace una evaluación de carácter financiero y tomando en consideración lo que decimos por ahí, los precios de mercado. Recordemos que ya esto lo he explicado, lo de los precios de mercado, que significa tomar en consideración todos los elementos, todos los costos que nosotros vamos a incurrir o que vamos a pagar como inversionistas. Aquí se toman en cuenta costos de transporte, se toman en cuenta también impuestos, subsidios, etcétera. Eso es la perspectiva de los precios de mercado. Cualquier, en este caso, condición que vaya a inferir directamente, a interferir directamente en el costo de los activos o en los beneficios que se van a generar para el proyecto. Otro tipo de evaluación es la evaluación de carácter económica. La evaluación de carácter económica decimos que cuando llevamos a efecto la evaluación desde el punto de vista de la eficiencia o la eficacia de la economía. O sea, la perspectiva acá ya no es ver el agente de la economía, sino ver la economía en su totalidad. ¿Es beneficioso el proyecto para el país? ¿Es beneficioso el proyecto, por decir algo, para una zona determinada del país o para la economía nacional? Entonces, en este caso ya la evaluación se hace desde otra perspectiva, no buscar simplemente rentabilidad, sino que rentabilidad financiera, sino una rentabilidad desde el punto de vista de la eficiencia con la que se pueden utilizar los recursos en el país. Conveniencia para elevar, por decir algo, el Producto Interno Bruto, conveniencia para ver la generación de empleo, etcétera. Pues pueden haber varias condiciones. Y acá se utiliza, decíamos, lo que se llaman los precios sombra. Que por ahí, pues, cuando analicemos la unidad de evaluación económica, ahí vamos a hablar de lo que son los precios sombra y cómo se utilizan para transferir un flujo financiero a una evaluación de carácter económico. El otro tipo de evaluación es una evaluación de una perspectiva social que además de velar por la eficiencia y la eficacia de la economía, ahora lo que se busca directamente es la distribución, decimos, funcional y territorial de la renta. O sea, cómo se utilizan los recursos generados por un proyecto de inversión a nivel nacional en beneficio de la sociedad. Aquí hablamos también de la creación de empleo, de la satisfacción de necesidades básicas para la población. O sea, el beneficio social que puede traer directamente el proyecto. Muchas veces esta evaluación económica y la evaluación social se conjugan y se hace un solo tipo de evaluación. Algunos libros le llaman evaluación económica social, porque no hay mucha diferencia. En uno se mira la perspectiva económica y en el otro se mira la perspectiva social. Y muchas veces estos dos elementos están conjugados, la parte económica y la parte social del país. Otro tipo de evaluación es la evaluación de impacto ambiental, que es cuando se evalúa el proyecto desde una perspectiva en que vamos a analizar
si el proyecto interfiere desde el punto de vista ambiental en la toma de decisiones para llevar a efecto dicho proyecto. Entonces es importante tener presente esa condición. La perspectiva también de utilizar en las evaluaciones la variable ambiental. ¿Se incide o no incide directamente en el medio ambiente la ejecución del proyecto? Tener una perspectiva de decidir conviene o no. En cada uno de los tipos de evaluaciones, lo que al final vamos a decir es la conveniencia de evaluar, la conveniencia de llevar a efecto o no el proyecto de inversión. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué otra característica? Bueno, independientemente del tipo de evaluación que normalmente se hace, ya decíamos, financiera, económica, social o ambiental, la forma de cómo llevar a efecto la evaluación financiera es tomando en consideración 4 elementos, ¿verdad? Se identifican, dice acá, una identificación de los efectos. Cuando hablamos de los efectos nos referimos a costos y beneficios generados directamente por el proyecto. Hay que identificar todos los costos y beneficios. Fíjense bien que identificar nada más es decir en qué vamos a incurrir. Vamos a gastar en inversión, en maquinaria, en equipo, vamos a gastar en materia prima, vamos a gastar en mano de obra, vamos a gastar en mantenimiento. Entonces es identificar, ahí está claramente, se identifican los costos o se identifican los beneficios. O sea, los beneficios van a ser, vamos a generar ingresos por la venta del bien, vamos a generar ingresos por venta de productos, de subproductos, vamos a generar beneficios por materiales de desecho, vamos a generar beneficios por ahorros de costo. Entonces se identifican, los vamos enumerando. Una vez que los tengamos enumerados, hay que cuantificarlos. Cuando decimos cuantificarlo, es que le tenemos que hallar una unidad de medida. Si hablamos, qué sé yo, de maquinaria, vamos a decir cuántas maquinarias. Si vamos a hablar de inversión en instalaciones físicas, cuántos metros cuadrados de instalaciones físicas vamos a construir. Si hablamos en este caso de mano de obra, cuántas horas de mano de obra vamos a necesitar al año. Si hablamos de materia prima, cuántos quintales de materia prima. Entonces vamos a cuantificar. Identificamos el beneficio del costo y además de eso lo cuantificamos. Le asignamos una unidad de medida. Una vez que tenemos la unidad de medida, entonces le asignamos una valoración. La valoración que es simplemente asignarle un precio. Normalmente nosotros decimos, vamos a construir 100, vamos a hablar de 1000 metros cuadrados de construcción para el edificio, entonces le asignamos un valor ahora. Cada metro cuadrado tendrá un valor de $350. Entonces, a cada metro cuadrado le asignamos un valor. Si hablamos de maquinaria, bueno, vamos a necesitar 4 maquinarias de estilo X y cada maquinaria tendrá un valor de $5000. Entonces, le estamos asignando un valor directamente a esos efectos identificados anteriormente, así como también a la parte de los beneficios. Si vamos a vender algún producto, vamos a asignarle un valor al producto, que ya sabemos que eso tiene que ver con el precio asignado. Y lo último acá es la comparación de efectos. La comparación de efectos, ¿qué tiene que ver o qué se analiza? Cuando hablamos de la comparación de efectos, nos referimos a que vamos a tener que considerar todos los costos o todas las inversiones a lo largo de diversos momentos de tiempo. Recordemos que aquí, como vamos a hablar de inversiones en diferentes momentos de tiempo o inversiones solo al inicio, con costos de operación a lo largo de la vida útil del proyecto, el dinero, recordemos, no tiene el mismo valor. Recordemos lo que por ahí se dice de el valor del dinero en el tiempo. Entonces, hay que considerar todo, por así decirlo, con el mismo valor y por tanto, pues vamos a tener que utilizar una tasa de descuento o una tasa mínima atractiva de retorno para considerar el mismo valor del dinero en el tiempo. Recordemos que en un proyecto invertimos, podríamos decir al inicio, pero tenemos ingresos en el año 1, 2, 3 o tenemos costos en el año 3, 4, 5 y todo eso lo tenemos que después combinar para evaluar la rentabilidad. Entonces tenemos que considerar o comparar estos beneficios y estos costos en diferentes momentos de tiempo haciendo uso de una tasa de descuento. Entonces, a eso se refiere la evaluación. Entonces, se identifican, se cuantifican, se valoran y se comparan los diversos efectos
a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, eso es la manera en cómo se lleva a efecto. Hay que tener claro, porque esto incluso, esta medida de cómo evaluar me permite presentar algunas tablas. Recordemos lo que vimos en el estudio técnico, en las clases anteriores. Normalmente en la parte de las inversiones en obras, en equipos y maquinaria, uno detalla la cantidad de equipo, que es la identificación. Otros se cuantifican cuántos equipos necesitamos de cada uno de ellos. Después tenemos la valoración, que son los precios unitarios, para obtener el costo total de todos los equipos. Entonces, ya estos elementos los hemos venido hablando desde la parte técnica. Sin embargo, es necesario tenerlos presentes porque en esa medida pues, vamos a poder tener una mejor visualización de todos los beneficios y costos del proyecto. Entonces, una vez que ya se evalúa, pues miremos cuáles son los objetivos directamente de la evaluación financiera. Entonces, los objetivos de la evaluación financiera se centra en el análisis de las inversiones, en el análisis de los costos de operación que vamos a tener a lo largo de la vida del proyecto y de los beneficios del proyecto. Decimos desde el punto de vista económico de cada uno de los agentes y empresarios participantes. Recordemos que estamos hablando ahora de la evaluación únicamente financiera. Nos vamos a centrar ahorita solo en lo financiero. Entonces, la perspectiva que vamos a analizar es la perspectiva de uno de los agentes de la economía. En la economía pueden existir tantos agentes como nosotros queramos. Ya decíamos, un inversionista muy particular, una empresa es, decíamos, un agente económico, una institución del Estado es un agente económico, o una alcaldía es un agente económico, o el mismo gobierno es un agente económico, si la perspectiva es buscar satisfacción para, digamos, la institución como tal. Entonces, en ese caso podemos tener tantos agentes económicos y al tener varios agentes económicos podemos hacer diferentes análisis financieros. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a tener y llevar a efecto, en este caso, una evaluación de carácter financiera. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, en primer lugar, ya los objetivos son elementos que tenemos o hemos venido hablando, decíamos anteriormente. Lo primero es determinar los costos de inversiones que son necesarias para materializar directamente el proyecto. Decíamos acá todo lo que tenía que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con las instalaciones físicas, etcétera. Entonces, elemento primordial son todas las inversiones. Normalmente recordemos que estas inversiones se hacen al inicio, pero también se pueden hacer a mediados del proyecto, dependiendo de también las vidas útiles que tengan los activos. Otro elemento son los costos necesarios para el funcionamiento del proyecto durante la etapa de operación, o sea, todo lo que decíamos, costos de mantenimiento, costos de mano de obra, costos de materia prima, etcétera. Todos los costos asociados directamente a la inversión, al funcionamiento, perdón. Otro objetivo, lo que tiene que ver con el análisis y distribución de las fuentes de financiamiento. Recordemos que algunas veces el proyecto lo va a cubrir totalmente, lo va a aportar directamente el inversionista, o otras veces puede ser que necesitemos de algún tipo de financiamiento en particular. Entonces hay que analizar y ver cómo vamos a tener distribuido ese financiamiento para cubrir la totalidad de las inversiones. En este caso, pues se puede ver también cómo se garantiza la sostenibilidad, particularmente cuando los proyectos tienen un carácter social. O sea, a pesar de que un proyecto pueda ser social, nosotros podemos llevar a efecto también una evaluación de carácter financiera. No necesariamente por ser un proyecto social solo vamos a hacer una evaluación económica social. Claro, que es lo más relevante, pero también se puede hacer una evaluación de carácter financiero. Entonces, en los proyectos sociales se busca la sostenibilidad propia del proyecto. Se debe de hacer un programa de flujos de efectivo. Recordemos acá lo que le llamábamos el flujo de caja o flujo de fondo. Entonces, hay que elaborar un flujo de fondo, prepararlo para tener una visualización general de los beneficios y costos que se van a incurrir en el proyecto durante la vida útil que nosotros estimemos para el proyecto. Otro elemento acá, ¿verdad?, dentro de los objetivos es la evaluación de la rentabilidad a través de los indicadores financieros, valor actual neto,
tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, periodo de recuperación, que son los indicadores más utilizados desde el punto de vista financiero. Eso no significa de que no se puedan utilizar otros indicadores desde el punto de vista de la finanza. Recordemos las razones de liquidez que normalmente se pueden utilizar, las razones de apalancamiento, las razones de actividad, que normalmente son algunas razones que se utilizan para evaluar también la rentabilidad de una empresa. Y el proyecto, pues al final viene siendo una empresa, por tanto también se pueden utilizar. Y el último objetivo es preparar un análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad son las variaciones que pueden tener algunas variables relevantes durante la vida del proyecto. Recordemos que esto, cuando por ahí analizamos un poco la parte de la ingeniería económica, estuvimos viendo cómo ver si se cambia el precio de un bien, qué sucede directamente con el valor presente neto, cómo va a variar. Entonces es importante tener presente y hacer un análisis de sensibilidad para ver cuánto le podemos subir al precio o cuánto le podemos bajar a los costos, cuánto puede experimentar el proyecto como máximo costo de inversión y así sucesivamente. Entonces es necesario tener presente un análisis de sensibilidad, que esto se hace al final de la vida del proyecto. Entonces esas son las condiciones o los objetivos que normalmente se utilizan para llevar a efecto una evaluación de carácter financiero. Entonces vamos a iniciar con la primera parte acá de lo que es la evaluación financiera, y lo primero que vamos a hacer es la identificación y valoración de costos. En la identificación y valoración de costos hablamos de los costos iniciales del proyecto, decimos las inversiones requeridas para la inversión y los costos incurridos durante la etapa operativa. Recordemos que estamos considerando esos dos elementos, identificación y valoración de costos. Las inversiones son costos también, y la parte operativa también se incurre en costos. Entonces hay dos tipos de costos, la parte de los costos iniciales y la parte de los costos incurridos durante la vida del proyecto. Recordemos que muchos de esos elementos ya los analizamos en el estudio técnico. Ahí en el estudio técnico hay muchos costos que ya consideramos y que normalmente pues se retoman para la parte de la evaluación financiera. En las inversiones, recordemos que las inversiones son erogaciones o flujos negativos que normalmente ocurren al inicio del proyecto, al inicio de la vida del proyecto, que son necesarios para hacer algunos desembolsos en la adquisición de activos de capital. Ya decíamos, vamos a adquirir maquinaria, vamos a adquirir terreno, vamos a adquirir algún equipo, vamos a adquirir activos intangibles o activos circulantes. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a realizar como erogaciones al inicio de la vida del proyecto. Entonces, tenemos acá que realizar algunos desembolsos y esos desembolsos pues hay que materializarlos. En ese tipo de desembolso, normalmente nosotros podemos hacer, recordemos, tres tipos de inversiones. Las inversiones fijas o tangibles, que son las inversiones en activos fijos, las inversiones diferidas o intangibles, y lo que son, en este caso, las inversiones en capital de trabajo. Recordemos que esos son los tres tipos de inversiones que se pueden llevar a efecto en todo proyecto. Entonces hay que determinar o hay que identificar, cuantificar y valorar estos tres tipos de inversiones. Inversiones fijas, inversiones diferidas o inversiones en capital de trabajo. O sea, el activo fijo, el activo diferido y el activo circulante. Recordemos que esa es la relación que existe entre las inversiones y los activos. Normalmente pues tenemos que ir valorando todo el activo fijo que va a tener la empresa al inicio, todo el activo circulante, patentes, marcas, derechos de autor, los gastos de instalación, los derechos notariales, que son inversiones diferidas, y el capital de trabajo, que normalmente es el efectivo que se necesita al inicio, la parte de los inventarios que se necesitan, ¿verdad? Inventario ya sea de materia prima, que es lo principal, las cuentas bancarias que normalmente se hacen, los gastos pagados por adelantado a corto plazo, que también son activos diferidos y que habrá que cuantificarlos para tener establecido este tipo de inversión. Ahora, normalmente las inversiones decimos que se hacen al inicio, pero eso recordemos que dependiendo de la vida del activo también se pueden hacer
durante vaya transcurriendo el proyecto como tal.